Vamos a comenzar declarando una variable tablero que es una multilista donde cada renglón del tablero va a ser una lista que contenga unas cadenas de caracteres. Creamos una función para mostrar el tablero. Para esto vamos a utilizar un for que recorra la variable tablero elemento por elemento. Cada elemento es una lista y la va a imprimir por completo. Para probar, vamos a crear una función llamada juego que manda a llamar a la función mostrar tablero. Vamos a crear un ciclo while infinito. Solamente va a haber dos maneras de salir de este ciclo while, que es cuando el usuario escriba salir o cuando uno de los jugadores gane. Entonces leemos la jugada de cada jugador y la guardamos en la variable posición. Si el usuario escribe en posición la palabra salir, entonces utilizamos la función break para salir del ciclo while. Vamos a importar una librería llamada Dicky. Dicky nos permite crear una cola. La vamos a utilizar para rotar el turno del jugador. Entonces vamos a crear un objeto Dicky que va a contener solamente dos elementos, los dos jugadores que vamos a tener en el juego, el 0 y la X, o la O y la X. Vamos a crear una función que nos ayude a rotar el turno. Va a haber un determinado momento en que vamos a mandar a llamar esa función y el resultado la vamos a guardar en una variable que se llame jugador. Jugador entonces va a tener el resultado de rotar turno. Vamos a crear la función rotar turno que va a hacer uso del objeto Dicky que ya contiene un método que se llama rotate. Vamos a devolver el primer elemento. El primer elemento va a tener ya sea un 0 o una X. Entonces ya podemos imprimir cuál es el jugador que en ese momento está jugando. Aquí está jugando X y aquí está jugando el 0. Si notan, podemos escribir cualquier cosa y nos la acepta. Entonces vamos a hacer una función que nos verifique si la entrada es correcta. Para eso vamos a utilizar un bloque try. Try nos va a capturar cualquier error que pueda ocurrir cuando procesemos la posición que el usuario escribió. Vamos a crear esa función que se llama procesar posición. Va a recibir lo que el usuario haya escrito, que de preferencia debería de ser dos números separados por comas. Entonces tomamos esa cadena y la dividimos buscando el carácter coma. De lo que nos devuelva vamos a restarle 1 porque el usuario escribe por ejemplo 1,1, pero nosotros lo deberíamos interpretar 0,0. Utilizamos los corchetes para devolverlo como una lista. Ahora sí, en posición L tenemos una lista. Si ocurriera algún error, entonces en el bloque except vamos a indicarles que ocurrió un error y que eso que él escribió no es válido. Ahora bien, el usuario puede escribir algo que parece válido como 5,5, sin embargo no lo es. Vamos entonces a crear otra función que se llame posición correcta, a la cual le pasamos la posición como lista y vemos si es correcta. Si es correcta, por lo pronto vamos a imprimir correcta y si no, vamos a imprimir únicamente incorrecta. Vamos a crear esa función posición correcta a la cual le pasamos una lista que contiene dos elementos. Lo que vamos a hacer es verificar primero si cada uno de esos dos elementos están en el rango de 0 a 2. Entonces, si posición 1 está en el rango de 0 a 2, es correcto, pero también debemos verificar si
en el tablero esa posición está vacía. Entonces vamos a esa posición, la posición que está marcado por esos dos elementos que están en 0 y en 1. Si está vacía, entonces es correcta. Si no, devolvemos un falso. Vamos a probar con 5,5 y ya nos dice que es incorrecta. Vamos a decirle que esa cadena que nos introdujo es incorrecta. Para eso utilizamos los corchetes y la función format, pasándole la cadena que él introdujo. Pero si la posición es correcta, entonces tenemos que actualizar el tablero indicándole la posición que se jugó y el jugador que lo hizo. Vamos a crear ahorita entonces la función actualizar tablero, que va a recibir dos parámetros, una lista y una cadena. Lo único que tenemos que hacer es ir a la variable tablero en la posición que nos está dando. Posición es una lista que tiene dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1, que indican la fila y la columna del tablero donde se está jugando. Y vamos a poner el carácter de ese jugador, que es un 0 o una X. Vamos a mostrar el tablero enseguida. Bien, ahí está jugando X, pero me está marcando que jugó 0. Vamos a cambiar de lugar esta línea, que fue la de rotar turno, para que lo haga después de que se haya anotado su juego. Bien, es correcto. Ahí estamos viendo que ya va en el 2, que está marcando correctamente. Ahora lo que tenemos que saber es cuando alguien ya ganó. Vamos a crear una función para saber si alguien ha ganado. Le vamos a llamar a esa función ha ganado. Si ha ganado y le pasamos el jugador, entonces vamos a imprimir un mensaje correspondiente. Bien, vamos a crear la función. Esta función tiene que revisar para ese jugador si tiene tres valores iguales, ya sea en una fila, en una columna o en una de las dos diagonales. Entonces vamos a empezar con las filas. Las filas es el más fácil porque cada renglón del tablero es realmente una lista. Entonces vamos a probar tablero en la posición 0 si tiene los tres valores con el jugador, con el carácter del jugador. O bien en tablero en la fila 1 que tenga los tres caracteres de ese jugador, o bien tablero en la fila 2. Vamos a ponerle la fila correspondiente. Y si es así, pues nos debe de devolver un true que indica que el usuario ha ganado. Vamos ahora a revisar columna por columna. Bien, para eso vamos a revisar primero la posición 0, fila 0 en la columna 0. Queremos que ahí tenga un carácter del jugador. Luego fila 1, columna 0. Y luego fila 2, columna 0. Entonces estamos revisando toda la columna 0. Si las tres tienen el carácter J, entonces el usuario J ha ganado. Lo mismo vamos a hacer con columna 1 y lo mismo vamos a hacer con
columna 2. Vamos a revisar ahora las diagonales. Las diagonales están dadas, por ejemplo, la que va de izquierda a derecha, por la posición 0, 0, la posición 1, 1 y la posición 2, 2. Si en las tres tiene una J, entonces ese jugador ganó. Y la otra diagonal sería lo mismo, pero la primera posición es 0, 2, la segunda es 1, 1 y la tercera es fila 2, columna 0. Si no se cumple ninguna de esas, va a devolver un falso. Cuando uno de los usuarios haya ganado, se sale del ciclo while. Vamos a hacer la prueba. Te invito a hacer como ejercicio una función para determinar si hubo un empate en el juego, es decir, si ninguno de los dos jugadores ganó.